Sean todos bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Andrés Guacheta, Liz Mercado y Lisette Herrera. El tema que vamos a exponer el día de hoy es tratamiento térmico en la etapa de revenido. Ahora vamos a hablar para qué sirven los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos sirven para modificar las propiedades y características mecánicas de los materiales. En este caso, como podemos ver, el acero, cuando el acero es sometido a variaciones extremas a temperaturas, su estructura interna cambia, haciendo que adquieran nuevas propiedades. En fin, en conclusión podemos decir que para cambiar las propiedades de un material, evidentemente se crea la posibilidad de que estos puedan ser utilizados en ciertas aplicaciones que requieran un grado de propiedades mecánicas específicas. Por ejemplo, el acero después de un tratamiento térmico puede adquirir mayor dureza y ser empleado para la fabricación de herramientas de corte para otros aceros menos duros. Entre la clasificación y tipos de tratamientos térmicos tenemos el temple, el normalizado, el recocido, el revenido, la cementación, la cianuración y la nitruración. En este caso nosotros venimos a hablar acerca del revenido. Tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un proceso controlado que se utiliza para modificar la microestructura de materiales, como metales y aleaciones, para aportar propiedades beneficiosas, mayor dureza superficial, resistencia a la temperatura, ductilidad y fortaleza para la vida útil de un componente. Revenido. El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura, 150 grados Celsius a 650 grados Celsius, destinado a eliminar las tensiones y la fragilidad provocadas por el enfriamiento rápido y a desarrollar las propiedades mecánicas requeridas. Es un proceso térmico cuya finalidad es eliminar la fragilidad y tensiones producidas en el temple. El objetivo es mejorar la tenacidad y la resiliencia de los aceros templados. Constituyentes microestructurales resultantes del tratamiento térmico del acero. Entre estas tenemos la ferrita, que es una solución sólida de carbono en hierro alfa. Su solubilidad a la temperatura ambiente es tan pequeña que no llega a disolver ni un 0.008% de carbono. La cementita es carburo de hierro y por tanto su composición es de 6.67% de carbono y 93.33% de hierro en peso. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros, alcanzando una dureza de 960. Austenita es el constituyente más denso de los aceros y está formado por la solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La proporción de carbono disuelto varía desde el 0 hasta el 1.76% de carbono, correspondiendo a este último porcentaje de máxima solubilidad a la temperatura de 1130 grados. La martensita es un constituyente típico de los aceros templados. Se admite que está formado por una solución sólida sobresaturada de carbono atrapado en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. El revenido contiene unos beneficios. Entre esos está que podemos ver que el revenido reduce la dureza del material y aumenta la solidez. El revenido permite adaptar a propiedades de los materiales para una aplicación específica. Estos son los beneficios que obtenemos en la etapa de revenido. El revenido se puede dividir en tres grupos principales. Entre estos tenemos el revenido a baja temperatura, que se encuentra entre los 160 y 300 grados Celsius. Este se utiliza para los componentes de cementación en caja y los aceros para herramientas de trabajo en frío. Por lo general se maneja un requisito de dureza que está entre los 60. En número 2 podemos ver el revenido de aceros para muelles. Esto se maneja entre los 300 y 500 grados Celsius.
Esto lo utilizamos para muelles o aplicaciones que se manejan similarmente. Por lo general, el requisito de dureza está entre los 45. Por otra parte, tenemos el revenido a altas temperaturas, que se manejan en 500 grados Celsius o superior a esta. Este lo utilizamos para aceros enfriados rápidamente y aceros para herramientas de trabajos en caliente y aceros de alta velocidad. La dureza variará entre 300 y 65. Esto todo depende del tipo de material que se maneje. El procedimiento. ¿Cómo se realiza? La temperatura del revenido puede variar dependiendo de los requisitos y el grado de acero. Esto está entre los 160 y 500. Una temperatura superior que manejemos. El revenido se realiza normalmente en hornos que sirvan para este tipo, que se pueden utilizar con gas protector opcional. Para algunos tipos de acero, el tiempo de mantenimiento a la temperatura del revenido es de gran importancia. Un tiempo de mantenimiento más prolongado corresponde a una temperatura de revenido superior a este. También podemos decir que dependiendo del grado del acero y a determinados intervalos de temperatura, se puede producir un fenómeno conocido como fragilización por revenido. Normalmente el revenido dentro de este intervalo de temperatura debe evitarse. Efectos del revenido en las microestructuras y propiedades mecánicas de los aceros. La martensita obtenida en el temple tiene elevada dureza, pero lamentablemente las tensiones alrededor de los átomos de carbono atrapados en la red cristalina del hierro producen fragilidad en las piezas templadas. ¿Cómo así que producen fragilidad? Es cuando el material se fractura debido a su escasa o nula capacidad de deformación permanente. Para esto es necesario reducir esa fragilidad. ¿Cómo lo hacemos? Calentando posteriormente al temple. Esto es lo que llamamos nosotros revenido. El revenido en el acero es la operación final de tratamiento térmico que se realiza después del temple para obtener valores específicos de las propiedades mecánicas. También para aliviar 7 tensiones y asegurar la estabilidad dimensional, garantizándose un mayor equilibrio en el acero. El revenido puede realizarse por calentamiento total o en determinadas zonas de las piezas durante un tiempo suficiente para que se desarrollen las transformaciones estructurales deseadas y así garantizar las propiedades mecánicas que se requieren, con un mínimo valor de las tensiones internas en el metal. ¿Cuáles son las variables asociadas con el revenido que afecten a la microestructura y propiedades mecánicas del acero? Estas variables que afectan la microestructura y las propiedades mecánicas del acero incluyen: número 1, la temperatura del revenido. Número 2, el tiempo del revenido. Número 3, la proporción de enfriamiento de la temperatura y la composición del acero. Estas propiedades del acero son principalmente determinadas por el tamaño, la forma, la composición química, la distribución de los carburos. La distribución de los carburos en los aceros generalmente elevan la temperatura del revenido. La dureza disminuye, que forman una contribución relativamente menor de sólidos y soluciones que endurecen la ferrita. Estos cambios en la microestructura normalmente disminuyen la dureza, las fuerzas tensionales y rinden la fuerza, pero incrementa la ductibilidad y el tamaño del grano. Dentro de los tipos tenemos baja temperatura o eliminación de tensiones. ¿Cuál es la finalidad de esto? Reducir tensiones internas del material templado sin reducir la dureza, es decir, sin bajar la calidad del material. El procedimiento consiste en seleccionar el acero adecuado, seleccionar la temperatura de calentamiento, determinar la dureza inicial, calentar la presa de 200 a 300 grados Celsius y luego mantener la temperatura constante. Esto va a depender del espesor de la pieza. Por último, vamos a sacar la pieza del horno, enfriarla y determinar la dureza final. Luego tenemos alta temperatura. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aumentar la tenacidad de los aceros templados.
¿En qué consiste el procedimiento? Se selecciona el acero adecuado, la temperatura de calentamiento y determinamos la dureza inicial. Calentamos la pieza de 580 grados Celsius a 630 grados Celsius. Mantenemos la temperatura constante, sacamos la pieza del horno y la enfriamos preferiblemente al aire. Determinar la dureza final sería el último paso. Tenemos la estabilización. La finalidad de este es eliminar las tensiones internas de los aceros templados para obtener estabilidad dimensional. ¿En qué consiste el procedimiento? Tenemos que seleccionar el acero adecuado, determinar la dureza inicial, calentar la pieza a 150 grados Celsius, mantener la temperatura constante, sacar la pieza del horno y enfriarla preferiblemente al aire libre. Y por último determinamos la dureza final. Tenemos una incógnita que es: ¿a qué temperatura debo revenir mi herramienta? ¿Cómo resolvemos esta incógnita o cómo le damos respuesta? La temperatura de revenido, ya sea para herramientas para trabajar del metal, la madera o la piedra, o cualquier tipo de herramienta de corte, depende de las propiedades mecánicas que deseemos obtener, del tipo de herramienta y su uso, de su geometría y por supuesto del acero escogido. Por último, tenemos que los factores que rigen la cualidad del revenido son la temperatura y el tiempo. La velocidad del enfriamiento no influye para nada en esto. Clasificación de los equipos de revenido. El revenido puede realizarse por inmersión en el horno, el tiempo suficiente para que el mecanismo alcance el punto deseado de terminación del proceso. También es posible por calentamiento selectivo en ciertas partes de la pieza para lograr así la dureza o la plasticidad en estas áreas. La mayor parte del proceso puede ser hecho en hornos de convección térmica, de sales fundidas o en baños de aceite caliente y de metal fundido. La selección del tipo de horno depende principalmente del número y tamaño de las piezas y además de la temperatura deseada. Los hornos de convección térmica se utilizan para la transmisión de calor por movimiento. En realidad, estos transmiten la energía interna térmica a largas distancias entre las cargas térmicas y el ambiente térmico. Esto utilizan una fuente, ya que esta es aislante sólido o fluido. Y los baños de sales fundidas y metales fundidos, además del agua y el aceite y las soluciones acuosas, se emplean como medios de calentamiento del temple. Como medio de enfriamiento usamos los aceites minerales. Junto con su viscosidad, suelen ir acompañadas de una elevación del punto de ebullición y disminuye el tiempo de la fase del vapor, pero suaviza las condiciones de la fase de convección. Si la pieza está llena de óxido después del forjado y del templado, no podremos ver los colores del revenido. Una vez templada, es necesario realizar un limpiado mediante piedra de esmeril, lija o lima. Cuanta más pulida la superficie, mejor veremos los colores del revenido. Los herreros antiguos realizaban el revenido en la fragua. Ahora, si lo deseamos, también podemos realizarlo en un horno. Personalmente me gusta más el revenido en la fragua, aunque está claro que con el horno podemos conseguir mayor precisión en los tratamientos térmicos, pero perdemos el conocimiento práctico que nos han dejado nuestros maestros. Las variaciones en las propiedades mecánicas de los aceros que experimentan durante el revenido son debidas a cambios en la microestructura que consisten principalmente en la descomposición más o menos completa de la martensita en otros constituyentes más estables, por medio de la difusión del carbono a las temperaturas de revenido. Sin entrar en más detalle,
podemos decir que en revenidos a temperaturas inferiores a 300 grados Celsius, el porcentaje del carbono de las el revenido del exterior, que básicamente consiste en que la pieza de trabajo que se encuentra en ese momento fría se va a empezar a calentar lentamente a través de las fuentes térmicas correspondientes, y luego de alcanzar la temperatura indicada, que es entre los 200 y 500 grados Celsius, se va a refrigerar. Básicamente nos dice que la pieza con la que se está trabajando se enfría de manera lenta o breve, y solamente la capa del exterior es la que se encuentra fría. Por dentro sigue manteniendo el calor, y después de alcanzar la temperatura del revenido se refrigera. En el siguiente video vamos a ver la explicación de cómo es el proceso de revenido, y en donde explican claramente cuáles son sus tipos y a qué hace referencia. Una pieza templada, primero se limpia las superficies. Luego se calienta gradual y uniformemente la pieza en un horno de baja temperatura especial para este fin. Apenas se nota sobre la superficie de la pieza el color del revenido, según las tablas de equivalencias de colores, se puede dejar enfriar la pieza al aire libre, al aceite o al agua, para fijar la estructura requerida. Es importante no llegar a la temperatura en la cual se forma la austenita. A este tratamiento se denomina revenido por calor externo. El revenido por calor interno consiste en interrumpir el enfriamiento del temple, de modo que la pieza conserve en su núcleo el calor necesario. Este revenido se aplica sobre todo en temple parcial de herramientas. Se enfría por unos segundos la parte de trabajo de la herramienta sin dejar de agitarla verticalmente. Una vez sacada la herramienta del baño, se la limpia con rapidez sobre un pedazo de ladrillo y se observa la aparición de colores, para enfriarla completamente al llegar al color requerido. Para esto tenemos unas cosas en el cual debemos tener en cuenta. Tenga en cuenta que el efecto de revenido es un efecto combinado del tiempo y la temperatura. Si se prolonga el tiempo, se puede reducir la temperatura. Además, tenga en cuenta que para las herramientas es mejor un revenido prolongado a una temperatura reducida que un revenido corto a una temperatura alta. Actividad que hicimos anteriormente, así que, pero para demostrar que con el revenido liberamos las tensiones del material.